Cuando yo empecé a tomar conciencia y esta responsabilidad de parte de lo que era mi alma, el amor propio y toda esta parte que a veces uno va dejando a la deriva por ignorancia, porque realmente si uno tuviera el conocimiento en las cosas tal cual, ¿verdad? Con veracidad y con resultados, uno dice, no, o sea, no me voy a poner a inventar, porque si yo me como esto, ya yo sé que voy a tener una incomodidad en mi cuerpo a nivel de salud. Hay gente que se evita muchos alimentos porque les Porque dan alergias, etcétera, etcétera. Entonces igual pasa con esta parte del alma que por falta de conocimiento creo que es algo que padece nos desconocemos. la humanidad está pasando trabajo. ¿Por qué? Porque está desconectada de su alma. No hay, como digo Sí, yo, no nos enseñan la sí, realidad de lo que es el alma como tal en la vida del ser humano. sí. De hecho, si seguimos escudriñando el Salmo, vemos que David tiene la autoridad de ordenarle a su alma. O sea, que nosotros, al igual que David, que también fue hecho a semejanza de Dios, como todos nosotros, y que es un gran ejemplo de cómo el ser humano puede gobernar su Así alma. es. O sea, nosotros tenemos autoridad sobre Sobre. el alma, porque nosotros le podemos dar instrucciones. David en ese momento le dio una instrucción a su alma, alaba. Así es. Y fíjate, nosotros nos la pasamos dando instrucciones a nuestra alma sin querer. Pero ¿qué clase de instrucciones le estamos dando? Y ahí es donde viene la Sin conciencia. entendimiento. Exacto, ahí es donde viene la conciencia del culto racional. O sea, hay gente, el ser humano a veces hace cultos irracionales. ¿Qué es un culto irracional bíblicamente? Es hacer algo en esa repetición como un piloto automático, repite y repite, y tú Sin no entendimiento. tienes ni razón ni entendimiento de por qué estás haciendo eso. Y de eso se trata, de traer conciencia, traer autoridad y traer ese conocimiento que te va a llevar a toda verdad, que te va a llevar a caminar en función al plan de Dios, al beneficio de tu vida, en todos los sentidos, porque así como le metemos conocimiento al cuidado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por medio de muchos estudios, ahorita estás estudiando también para tu Sí, trabajo a nivel corporal de lo que tú haces, y ese conocimiento es bueno porque estamos trabajando como que la parte, lo que es la parte física, pero en sí, yo digo, el alma está ahí en el medio, y muchos de nosotros desconocemos que esa alma, que en este caso asumo que era la realidad de David, estaba conectada a Dios. sí. Y si vemos que hay pactos del alma, que es completamente espiritual y que, bueno, podemos ir profundizando en los diferentes programas que tratemos de esto, profundizar en esto, pero yo quiero decirle a la audiencia que a veces hay pactos almáticos inconscientes que nos pueden cambiar nuestro destino. Y a Exacto. veces los religiosos pueden decir de qué está hablando ella, de qué habla ella, esto no es bíblico. No, esto es bíblico, Claro que sí. completamente bíblico. Somos cuerpo, alma y espíritu, y el alma y el espíritu son completamente reales e espirituales. Entonces, si nosotros no tenemos entendimiento, podemos, por ejemplo, hay personas que tienen muy arraigadas sus culturas en diferentes naciones, sobre todo en Latinoamérica, que entonces nace el niño y le colocan que si una pulsera de no sé qué, una cosa de no sé qué, y son pactos que de una u otra forma están ligadas porque el alma las entiende. Mm. Tu alma está entendiendo todo lo que tú hagas en el mundo natural y se liga. Y ahí es donde viene la controversia. Porque ¿cuál es la lucha que tenemos nosotros constantemente en nuestras vidas? Es el alma anhelando hacer la voluntad de Dios y queriéndotela mostrar versus a nosotros haciendo de nuestra alma, ¿verdad? La tarea contraria. ¿Por qué? Porque nos quedamos por medio de estas culturas, estas falsas creencias, sistemas de creencias, hábitos, Religiosidad religiosidad y hábitos que no tienen nada que ver con el plan de Dios. con la realidad por la cual Sí, Dios nos colocó un alma. yo recuerdo que hace tiempo me dijo un amigo mío, ¿no?
él se había desprendido, ¿no?, de lo que era todo el tema, se había encontrado con la verdad de Dios. Empezó a leer la Biblia, empezó la búsqueda profunda de Dios, etcétera, etcétera. Y mientras él avanzaba en su crecimiento, él seguía practicando rituales con sus familias de cosas que habían quedado en su pasado, ¿no? Que eran todas estas, digamos, por los medios de las mismas creencias y doctrinas, practicando cosas para con sus hijos. Yo le preguntaba, pero ¿y entonces por qué los estás sometiendo? Por ejemplo, el bautismo. Bautizar a alguien bíblicamente, ojo, yo estoy hablando a través de las enseñanzas bíblicas, la realidad, no es un cuento mío. De niños se bautizan, a los niños los bautizan pequeños, más sin embargo, el ejemplo bíblico era de adulto, porque tú tomabas con entendimiento. Exacto, tú tomabas la decisión de entrar a las aguas como algo simbólico, de que esas aguas te estaban limpiando y que cuando tú salías de ese digo, como hablo simbólico, como el anillo en el dedo cuando uno se casa. O sea, tú no estás casado porque te pusieron un anillo en el dedo. El anillo representa de manera simbólica que eres una persona casada. Entonces, todas estas cosas se hacían a nivel simbólico, inclusive para que yo pienso que uno mismo, así trabajamos, ¿no?, en el alma, mente, pensamientos, podamos recordar que un día estuvimos tomando esa decisión, sumergimos en las aguas y todo se te queda aquí como de forma visual, y es más fácil traer a memoria estas cosas, porque bueno, yo que soy, para mí se me hace fácil empelicularme y imaginarme las cosas, que más aún el recuerdo que yo todavía lo tengo fresco y vivo, cuando yo decidí por mí misma bautizarme entrando a las aguas, ¿verdad? Y salgo y yo tomé esa decisión. Entonces, de niño, un niño de manera inconsciente, su voluntad no está ahí adentro. No está involucrada. No está involucrada. Entonces, ok, es la fe de los padres, pero ¿qué pasa con la fe individual de cada uno de nosotros? Entonces, él había sometido a sus hijos al bautismo, de bautizar a sus hijos, perdón, de pequeños. ¿Por qué? Yo le pregunto, ay, ¿por qué tomaste la decisión? Y él me dice, es que eso sí lo hizo mi abuela, así lo hicieron mis bisabuelos y así lo hicieron por tradición, mis familiares. Entonces, de esto se trata, que a veces estamos haciendo cosas de manera... Por cultura. Sí, por cultura, y realmente hay cosas que se oponen y se contradicen y el alma lo sabe, nuestro diseño original lo sabe. Y ahí es donde viene ese no sé qué, que tú dices, me falta algo, me está pasando algo, no me siento como que pleno, y entras en esa controversia y en esa situación, ese conflicto existencial que tarde o temprano yo creo que todo el mundo lo vive, y es eso mismo, el alma queriendo hacer la voluntad de Dios y tú por medio de tus patrones inconscientes de cultura, de sistemas de creencias y falsas verdades, estás haciendo lo contrario, y entonces ahí estamos como que en una lucha interna constante. Pero cuando tú conoces realmente la verdad de Dios y tú te entregas a eso, es como que, wow, te quitas de encima un peso que tú dices, hay que experimentarlo para poder por lo menos entenderme. O sea, para mí mi vida cambió en el momento que yo agarré y dije, ¿sabes qué? Yo entrego mi voluntad a Dios, yo entrego mi voluntad la vida a la cambia. voluntad de Dios, y entregué toda mi esencia a lo que era el plan perfecto de Dios en mi vida, Sí, por medio de la fe en Cristo. Si te pones a ver, el alma tiene una parte débil, porque el alma está la parte carnal y la parte espiritual. Entonces, el alma quiere ser independiente al cuerpo y al espíritu. Y tiende, dice la Biblia, no lo digo yo, tiende a querer siempre lo carnal, siempre esas necesidades tanto fisiológicas como químicas, como hasta espirituales del cuerpo. Es lo más fácil, Sí. lo más fácil, y ella te va a llevar a ser siempre, a coger el camino más práctico y más Eso. fácil. Pero ¿qué pasa? Que como el ser humano no se dedica a estudiarse sus partes, cuerpo, alma y espíritu, desconoce estas características de su alma y por eso no actúa con la autoridad correcta
para tener un alma sujeta a Dios, a su cuerpo y a su espíritu, porque lo que hay que sujetar es el alma. El salmista luchó con eso. David luchó a lo largo de los salmos, lo vas a poder discernir y entender, luchó para que su alma se sujetara a la voluntad del Dios a quien él le servía. Entonces, esa es una lucha constante del ser humano. ¿Cuál es la diferencia cuando tienes entendimiento y cuando no tienes entendimiento? Cuando conoces la palabra de Dios y cuando no la conoces, que con la palabra de Dios se te va a hacer más fácil, y cuando desconoces el porqué de tu alma, vas a vivir una vida de frustración en frustración, porque no vas a conocer tu propio cuerpo, no vas a poder discernir la diferencia entre tus necesidades, las necesidades de tu cuerpo, las necesidades de tu espíritu, de tu alma, y va a llevarte a un choque emocional, y por eso hay muchas personas frustradas, Claro, con el vacío más grande dentro de ellos. Pero cuando tú empiezas a entenderte, a conocerte, porque no solo debemos conocer nuestro cuerpo, no solo debemos saber la comida que nos gusta y la comida que no nos gusta, lo que nos gusta tomar, lo que no nos gusta tomar, a qué hora nos gusta despertarnos, a qué hora nos gusta acostarnos. Debemos saber las necesidades de nuestra alma, conocer, porque cada espíritu, cada alma es independiente, es diferente. El mismo sentir que tú tienes en tu espíritu y las mismas necesidades que tú tienes, todos necesitamos de Dios, pero son niveles diferentes. No, y de hecho, ahí es donde uno dice también, sí, que me gusta comer, ajá, pero me lo voy a comer porque me gusta o porque me va a nutrir. Exactamente. Entonces ahí es donde empieza a entrar esa voluntad de la obediencia. Obviamente, nosotros siempre, mira, si vamos a vivir la realidad, cuando a ti te dan, por ejemplo, un diagnóstico médico y te toca alimentarte de cierta manera, porque es el deber ser, porque si no lo haces, tu vida va a ir de mal en peor. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que tú dispones tu voluntad a obedecer de repente una orden médica. Pero qué más allá tan lindo, porque es que nos las pasamos a veces, el acto de voluntad y obediencia lo practicamos todos los días. Pero qué bonito es cuando nos alineamos, ¿verdad? A esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, pero es que nos cuesta trabajo el prestarnos ese momento y ese tiempo a investigar qué es lo que está escrito allí, y que tú mismo, no porque te lo estén diciendo X o Y, sino que tú mismo en tu intimidad, en tu tiempo de análisis, de estar allí conscientemente, digamos, con tu maestro, con Dios, ¿no? Y el Espíritu de Dios guiándote, que te aclare lo que estás aprendiendo de la Biblia, porque obviamente nosotros queremos ser cada día mejor. Queremos agradar a Dios, queremos caminar en su voluntad, porque sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros. Pero sus planes son mejores. Exacto, entonces, pero para eso tenemos que nosotros escudriñar lo que está escrito en la Biblia. Sin ese manual de vida no vamos para ningún lado. Está bien estudiar de todo y estudiar mucho y aprender aquello que te apasiona y ser el mejor en lo que haces a nivel de tu llamado, de tu propósito de vida, de tu pasión, de lo que decidiste hacer y que sientes que es a lo que tú te quieres dedicar el resto de tu vida. Pero ¿qué tal utilizarlo con ese manual de la Biblia, que es el que te enseña y te instruye en la parte de la intermedia, ¿no? La parte intermedia, que es la que conecta con Dios. Y para eso yo traje por aquí lo que es la parte espiritual, ¿verdad? Que dice, entonces Jehová Dios, como se le llamaba antes en el Antiguo Testamento, a Dios, ¿verdad? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es lo que es el espíritu, es el soplo de Dios en nuestras narices y nos convierte en una persona viva, literalmente. Y ahí está la definición de lo que sería entonces el espíritu. Una definición bien práctica, cero profunda. El espíritu es la vida.
por el espíritu nos movemos. Es la voluntad del pensamiento que viene del alma. Ahí es donde entra nuestra voluntad. O sea, yo siempre he dicho, nosotros tenemos fracciones de segundo para decidir ahí, en el momento que vamos a hacer algo, ¿lo hago o no lo hago? Sí. O sea, no podemos, es que no podemos decir que, ay, es que yo, pobrecito yo, no. Llega un momento que tú sabes muy bien que sabes, yo por lo menos me doy cuenta, yo me doy cuenta de que estoy dando un paso y ese paso, aunque lo estoy dando en desobediencia o en mi error, porque estás consciente, pues. la palabra pecado a veces suena como que, ay, no, religiosa, es error. La palabra pecado significa errar. Y cuando ya... Fallar. Sí, es fallar. Entonces yo agarro y digo, yo sé que no. Yo sé que no, y ¿para qué me lo comí? ¿O para qué tal cosa? Y hasta ahora, porque anoche mismo me pasó. Fuimos a comer tan tarde, salimos de un evento y yo dije, bueno, todo el mundo estaba comiendo y yo decía, ay, pero Dios mío, o sea, ¿qué pido? Y al fin de la historia, yo sabía que comer para acostarme a los 15 minutos ahí mismo que llegara a mi casa, porque el restaurante estaba cerquita de mi casa, yo dije, de verdad que tuve que haberlo pensado 2 veces, pero ya mi ser me decía, pide una ensaladita, algo básico, algo práctico, pero... Y me tocó a mí tener que esperar que, ¿sabes? La digestión y el asunto, porque si es verdad, de noche no se puede comer pesado, y mucho menos si vas inmediatamente a acostarte a dormir. Entonces, cositas como esas que son tan bobas y tan simples, pero también hay cosas pero es una más toma grandes. de decisión. Exacto, hay momentos que tienes decisiones más grandes por delante, que uno tiene el momento para tú decir, ya va, espérate, ¿lo hago o no lo hago? ¿Doy este paso o no lo doy? Y también esa cosa que te dice, mejor no, porque es que Dios es lindo. Sí, por ejemplo, yo estaba orando por una persona que le diagnosticaron diabetes. Y yo estaba orando por esta persona y dije, mira, yo puedo pasar 24/7 orando por ella, pero es la voluntad de esta persona que no me está ayudando. Exacto. O sea, por mucho que Dios quiera ayudarte, si tú no pones de tu parte, no, esta persona, ¿sabes lo que hace? Se come escondida en su carro cosas que sabe que no debe comer. No tiene voluntad, no aplica la autoridad que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, por mucho que yo le pida a Dios que la sane, si ella no colabora, si ella no tiene voluntad, nadie te puede ayudar a eso. Imagínate, y ahí es donde entra esta parte bonita, que esto va a ser un día que le vamos a dedicar completamente el programa a eso, que en esta voluntad de nosotros como seres humanos, que es el libre albedrío que Dios nos ha dado, Dios nos dio ese poder de decidir, entra el que nos convence de ese error, nos convence de pecado, que es el poder del Espíritu de Dios en nosotros, pero eso es historia para otro programa, porque ustedes me dirán, ¿y cómo así el Espíritu de Dios en nosotros? Sí, ese pedacito me encanta. Sí, ese Espíritu de Dios que nos convence del pecado, del error, viene a través de la creencia, el abrazar y el creer, ¿verdad? En ese maravilloso ser que vino a este mundo, ¿verdad? Murió y resucitó y nos dio ese poder, porque Él dijo, yo me voy, pero aquí les dejaré poder para que nosotros podamos, mientras estemos aquí, poder ejercer esta autoridad, pero en función a lo que hay en el corazón del Padre. Porque Él se iba y Él dijo, yo regreso a mi Padre, pero les dejo el Espíritu, mi poder, el mismo poder que operó en Él, lo tenemos nosotros como herencia, aquellos que creemos, ¿verdad? En la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Yo digo que a Jesucristo mucha gente lo ve como un ente religioso y realmente Él lo que vino fue a dar vida, a regresarnos aquello que se había perdido, a darnos esa herencia del reino de los cielos. A mí estaba pensando anoche, preparando el programa, y yo decía, wow, hay gente que cree en tantas cosas, inclusive el tema de los marcianos y los extraterrestres. Sí. Y yo digo, wow, pero ¿por qué no creer en eso que históricamente que hay base? Hay base histórica, que fue una realidad.
Y todavía tú me dices a mí, ¿dónde está el cuerpo de esta persona? Pues no se va a encontrar, porque esa fue la promesa, que él se levantaría de entre los muertos y no se va a encontrar ese cuerpo. Mientras hay muchas filosofías y muchas creencias que tú vas y visitas el lugar donde están estos famosos seres, digamos, religiosos, figuras conocidas a nivel espirituales y cosas. Sí, están allí. Cristo no está. La tumba de Cristo está vacía. Porque hay una redención, es un tema ya de la eternidad, de la vida después de la vida, de que nosotros en este cuerpo físico vamos a dejar de estar y que hay una promesa de que nuestro ser va a continuar. Pero ¿en dónde va a continuar? Porque hoy en día no se quiere hablar de eso. ¿Continúas en la vida eterna o en la muerte eterna? ¿Continúas en el lugar original que Dios tenía para nosotros y que fue, digamos, hubo un saboteo, ¿no? A nivel de gobierno y nos robaron esa herencia? Entonces yo veo esto tan bonito y tan práctico. Es un papá buscando a sus hijos, es un papá queriendo que eso que genéticamente, de generación en generación, digamos, se desparramó sobre la tierra, ¿verdad? Es simplemente los quiero conmigo de vuelta. Y la única manera de que eso pudiera venir de vuelta a nosotros era a través de ese pacto por medio de Cristo en nuestras vidas. Y qué bonita melodía para hablar de un mensaje tan bello que se infiltró por ahí en un teléfono. Pero es verdad, o sea, yo veo esto tan fuera del tabú religioso y veo esto como más allá de algo, de una existencia real, de nuestra alma regresando a nuestro lugar de origen, y que ese lugar de origen, ese mensaje lo trajo Jesucristo, ese mensaje, el único ser humano sobre la faz de la tierra que nos trajo este mensaje, que nosotros habíamos sido formados y diseñados por un ser maravilloso llamado Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Creador, el Creador del universo, y que Él quería que regresáramos con Él porque se había desprendido, por medio del pecado que entró a la humanidad, hubo separación, porque la perfección de Dios no puede compaginar con la imperfección del hombre, eso es lo que se refiere bíblicamente, lo que es la santidad, ¿no? Que es Dios quiere conectar otra vez con nosotros, pero esta conexión, este aliento de vida que Él nos da a través de su soplo, ¿verdad? Que le da vida a nuestro cuerpo, a nuestra alma, y que vamos a regresar a Él. Lamentablemente, si no es creyendo en ese mensaje del portador de la gloria de Dios, que fue Cristo, no podemos volver a conectar y regresar con Él. Sí. Y si volvemos y ahí está el mensaje de salvación, por eso es que dice que es un mensaje de salvación. Sí. Porque es un mensaje que nos rescata. Sí, es un mensaje que nos da una nueva oportunidad. Nos rescata. Es un camino. Y si volvemos al Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y a veces las personas dicen, pero ¿cómo hago? Porque no puedo conmigo misma, no puedo conmigo mismo. O sea, soy yo y no puedo con esto. Pues ahí está el Espíritu Santo de Dios. Exacto. Si nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros, resucitó y interviene, el único intercesor entre el hombre y Dios es Cristo. Y ese poder lo recibimos a través de Él. El poder del Espíritu Santo es a través de Cristo. No hay manera, no hay forma, no hay otra historia. No podemos inventar la rueda. Experiméntenlo por ustedes mismos. Y es bíblico. Y entonces nosotros nos quedó el Espíritu Santo. Entonces a veces cuando no hayamos qué hacer con nosotros mismos, tenemos que respirar, hacer silencio y escuchar a ese Espíritu Santo que nos quiere ayudar. El Espíritu Santo anhela ayudarnos. Así es. Anhela, es impresionante. Nancy, siempre me pasa. Hace 2 semanas me pasó que iba saliendo de mi casa a la iglesia y el Espíritu Santo me ministró que me regresara y buscara algo. A mí me dio flojera. Pero yo sabía que era el Espíritu Santo. Esa es la vocecita que ustedes dicen, la vocecita de la conciencia, esa vocecita por dentro, ¿no? Esa es la voz de Dios dentro de ti, a través del Espíritu Santo, que es el poder que viene de lo alto por medio de
la vida de Cristo. Entonces hay personas que te dicen, no, hay una vibra en ti, hay algo. No, olvídate de vibra. Es el Espíritu Santo de Dios.